Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos nuevamente en otro domingo desarrollando un tema que hace tiempo que es bastante recurrente, que tiene que ver con el dolor crónico y la depresión, ¿no? O la afectación de nuestra salud mental. También vamos a estar comentando y desarrollando como segundo tema las diferentes etapas del duelo. Me parece que es importante que se puedan conocer y que se puedan considerar porque, bueno, hay muchas personas que cursan un proceso de duelo y no entienden mucho qué les está sucediendo o qué puede ser que hagan para sentirse mejor. Un poco por ahí vamos a esperar entonces que las personas se vayan sumando un ratito y vamos a entonces comenzar con estos dos temas que me parecen interesantes e importantes de presentarles para que los puedan considerar como parte de una actitud de prevención. Saben que cada día son más personas las que están consultando, cuando no es por un dolor es por otro, y hay que diferenciar qué tipo de dolor también sentimos y cómo afecta nuestra salud mental. Entonces por ahí es que va la inquietud. Sabemos que inclusive un 37% de las consultas a veces están asociadas a procesos de dolor. Y es importante entonces mantenernos un poco informados, porque más allá de los analgésicos que nos puedan brindar, también hay otro aspecto que va más en el juego de la salud mental y de nuestra calidad de vida que no debemos dejar de lado. Bueno, como les decía, el dolor está presente en nuestras vidas desde siempre. En algún momento lo podemos considerar inclusive, ¿no?, como una protección para nosotros, porque si nosotros no tuviéramos receptores de dolor, entonces no sabríamos cómo protegernos. Pero hay distintos tipos de dolor y entonces el dolor físico, el dolor emocional, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor crónico en particular es el que nos trae hoy a esta instancia, ¿no?, de conversar esta noche con ustedes. Los aspectos que hacen al dolor crónico implican que muchas personas tengan que estar medicadas y que estén pasando dificultades en su casa, en una manera de adaptarse también a la vida cotidiana, en donde tienen que hacer algunos cambios en base justamente a la presencia de ese dolor crónico. Para que sea un dolor crónico tiene que establecerse por lo menos más de 3 meses. Si no, van a ser diferentes momentos de crisis en donde, bueno, tenemos etapas de dolor, pero no necesariamente se considera un dolor crónico. El dolor crónico afecta a diferentes partes de nuestro cuerpo y tiene que ser diagnosticado por un equipo multidisciplinario inclusive y tratado multidisciplinariamente. A veces nosotros vamos al médico, bueno, nos hacen todos los análisis, nos mandan estudios, pero nosotros estamos solo aliviados mientras estamos con el tema de que estamos tomando la medicación, pero después resulta que no, resulta que ahí aparecen diferentes situaciones en las cuales nosotros no podemos vivir solo tomando analgésicos. A veces demoramos en consultar y entonces decidimos, bueno, nos avisan que puede ser una cosa, que puede ser otra, que esto alivia de acuerdo a lo que nos van mostrando, ¿no? Y bueno, y
vamos a la consulta y nos encontramos que bueno, los análisis tampoco salen tan bien, a veces tenemos que pasar a otros especialistas, generalmente de traumatología. En el caso que sean de los dolores más comunes, por ejemplo, de consultas, tienen que ver con la espalda baja, con el cuello, con el dolor de cabeza, que también está en una relación, ¿no?, con procesos también de problemas de columna a nivel cervical. Y después tenemos otros dolores que también son de carácter crónico, como las patologías de fibromialgia, por ejemplo. Todos los dolores en sí que nos afectan tienen su componente psicológico y también su contexto social, o sea, es como que convergen varios aspectos a la hora de incidir en nuestro organismo. Entonces ahí va a entrar en juego también cómo estamos nosotros al respecto de nuestra salud y nuestra manera de ir encarando las diferentes actividades. Bueno, se van sumando diferentes personas. Voy a aprovechar para saludar a Luciana de Melo. Buenas noches, Luciana. Emilia Fleitas, Virginia Rodríguez. Veo a mi hermana y a mi papá por ahí también. Buenas noches, un gusto tenerlos por ahí. Y por ahí los veo yo. En realidad me gusta que estén presentes acá, acortando las distancias como siempre. Para eso la tecnología es linda. Luciana no sé si anda por Rincón o anda ya en las costas de la laguna. Así que bueno, bienvenidos a todos. Estamos hablando hoy entonces sobre la incidencia de dolor crónico en lo que es nuestra salud mental. Y en particular entonces les estaba contando que el dolor crónico necesita de por lo menos 3 meses de mantenerse la molestia para que pueda ser diagnosticado como tal. Ahí mi prima Magdalena también de Rivera. Hola Magda, qué lindo también que te sumes hoy. Y bueno, y entonces vamos a la consulta, nos pueden hacer los diagnósticos correspondientes, inclusive en casos graves como algunas lesiones de columna que son muy dolorosas. Existe también la parte de la terapia del dolor, en donde bueno, se hacen bloqueos tratando de que las personas por lo menos sufran un poco menos. Después hay algunas otras instancias en donde de repente uno tiene la suerte y puede ser operado y tenga un buen resultado para aliviar ese dolor, ¿no? Pero hay otras situaciones como procesos degenerativos como la artrosis, por ejemplo, o la artritis. Comienza con artritis pero después va aumentando, ¿no? Y tenemos artrosis, en donde muchas veces los médicos nos dicen que bueno, que tenemos que aprender a vivir con ese dolor y que eso no va a cambiar, al contrario, que tenemos que adaptarnos nosotros, ¿no? Y bueno, eso genera bastante angustia. Digo, el proceso de dolor en sí es muy difícil, y eso afecta nuestro estado anímico y nuestra calidad de vida, ni que hablar. Entonces me gustaría estar compartiendo con ustedes algunos tips que ayuden a sobrellevar de mejor manera estas situaciones de dolor y que puedan pensar, ¿no?, que todas las situaciones que tenemos en la vida tenemos que tener la mejor actitud para sobrellevarlas. A veces el dolor inhabilita tanto que ni siquiera nos podemos levantar, y que estamos muy dependientes de medicaciones y de calmantes para poder sobrellevar esos momentos tan difíciles. Y bueno, y ahí también se va sumando un poco la vulnerabilidad en la que estamos. Y más allá de ese instante, quiero que también sepan que el dolor que sentimos tiene un determinado umbral, y ese umbral muchas veces está relacionado a una memoria celular, en donde si tuvimos dolores muy fuertes, y ahí no me refiero solo a un dolor físico, hay estadísticas y estudios en donde muestran que las personas que han tenido, por ejemplo, situaciones muy traumáticas en la primera infancia
o en algún otro momento, pero sobre todo en los primeros años de vida, van a tener mucho más vulnerabilidad y mucho más posibilidades entonces de en determinada etapa de su vida de sufrir de dolor crónico, y eso hace que la percepción del dolor sea mucho más fuerte, porque hay como una hipersensibilidad ya en el aparato psíquico debido a esas situaciones traumáticas que hacen que el dolor entonces sea bastante más fuerte o bastante más difícil de sobrellevar. Entonces quiero que sepan que hay algunas alternativas o algunas actitudes que pueden tomar ustedes para cuidarse y para tratar de ir sobrellevando entonces una situación de dolor crónico de la mejor manera posible. Vamos a tener que aprender a reestructurar nuestro día, y entonces situaciones que antes de repente las podíamos hacer rápidamente o en un solo día, ahora vamos a tener que tomarnos un tiempito para cuidarnos y para tratar de entonces tener la mejor disposición para ir realizando las tareas cuando estemos bien. Ahí también se va sumando Zulma Roland. Un gusto tenerte por acá. Bienvenida. Y entonces es importante que piensen de que no tenemos que abusar de ese momentito que nos sentimos mejor haciendo cosas que demasiado de repente nos agobiamos queriendo aprovechar el buen momento de no sentir dolor, y el solo hecho de estar abusando, digamos, de esa situación de benevolencia de ese día hace que después pasemos varios días inhabilitados. Entonces es importante también cuidarnos desde ese lugar. Bueno, se va sumando el primer varón por acá, Julio Machado, bienvenido a este momento de encuentro, de compartir con ustedes sobre prevención y salud mental. En este día estamos hablando entonces de el dolor crónico y la incidencia en nuestra salud mental, e inclusive en los procesos que son relacionados a la depresión y a la ansiedad, porque vienen los dos muy de la mano. Cuando estamos enfermos, cuando estamos con un dolor crónico, nos tenemos que mirá, Sebastián Pereira, sí, me consta que vos también sufrís bastante a veces de la columna, y es cierto, ¿no? Nos tenemos que adaptar. Patricia Silvera también, bienvenida Patricia, también, sé que has pasado por momentos duros en tu vida, seguramente sabes bien de qué se trata el dolor crónico. Y entonces, bueno, vamos a tener que organizar nuestro día de manera tal de que no haya una sobreexigencia, ¿no? El día que pasamos bien podemos hacer más cosas, pero con cierta tranquilidad, ¿no? Sin abusar. Y los días que son un poco más malitos, entonces esos días vamos a tener que tenernos paciencia y aprender a esperar a sentirnos mejor. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros no respetamos y no escuchamos a nuestro cuerpo, entonces seguramente lo vamos a estar agrediendo más y los resultados no van a ser buenos. Al contrario, nos vamos a sentir mal mucho más tiempo. Así que les invito a que tengan como esa paciencia. Después, entre las otras actividades que podemos hacer, es importante de que, si bien el dolor crónico inhabilita a las personas muchas veces hasta moverse, es en un periodo pico, y después, cuando vienen los tiempos mejores, nosotros tenemos que comenzar a aceptar un poco nuestra condición de tener un dolor crónico y de convivir con él. Es como un primer paso que nos va a auxiliar en la manera en que nuestra vida de aquí en más se va a desarrollar, porque bueno, muchas veces hasta el traumatólogo mismo nos dice que esto, al contrario, no va a ir mejorando, sino que va a ir empeorando en cierta forma, ¿no? A medida que pase el tiempo, el cuadro se complejiza un poco más.
Y entonces eso es importante de que lo podamos considerar no como algo catastrófico, sino como algo que es importante en la medida de que no perdamos tiempo en las oportunidades que tenemos de disfrutar y de que sepamos que todas las etapas, inclusive esas que son acompañadas de dolor, igual pueden ser buenas etapas, y va a depender un poco de la actitud que nosotros tenemos frente al dolor. Y la actitud también viene de la mano de todo lo que hace nuestra vida. Si nosotros tenemos un sector, ¿no?, de contención y de apoyo hasta de parte de nuestra familia, ese dolor se va a hacer más llevadero. A veces lo que pasa es que el mismo dolor hace que las personas reciban cambios en su conducta, por ejemplo, en su actitud, ¿no?, y que no siempre es la mejor, y que a veces están como más amargadas o como más agresivas por el mismo dolor, ¿no? Ustedes imagínense la connotación que tiene un dolor crónico, o un dolor fuerte, pero el crónico en particular, porque lleva mucho tiempo acompañándonos, que entra a formar parte de lo que es nuestra personalidad. Hasta ese punto ingresa el dolor crónico en nuestra vida. Y entonces tenemos que trabajar para que ese dolor crónico nos permita aún así tener una calidad de vida y no que cada vez estemos peor y más aislados y sintiéndonos más mal. Vuelvo a repetirles, hay momentos en donde nos sentimos mejor y en donde ahí entonces tenemos que disfrutar un poco y tratar de darnos la oportunidad de ser felices en esos instantes más que en otros, considerando que que ese es un día especial. Ahí se van sumando más personas. Miriam Cuello, bienvenida Miriam. Joana Tapa, mi hijo Matías Casariego, que me mandaba un besito recién, beso para ti, Mati. Entonces por ahí hablábamos, ¿no?, de que el dolor, en la sensación de dolor convergen aspectos sociales, aspectos psicológicos y la condición física que tenemos con ese proceso de dolor crónico, ¿no? Eso es así y tenemos que aprender a convivir con ello. Hay algunas actitudes que pueden ayudarnos, algunas actividades que podemos hacer cuando estamos bien, y entonces les invito a que puedan considerar de que hagan, por ejemplo, un diario en donde van a ir llevando la evolución de su tratamiento, y a veces no es para que se desesperen o para que piensen que cada vez les va peor, sino que a veces anotando más o menos nuestra rutina, nuestras cosas, nos ayuda a poder ver qué fue, o a tener conciencia de qué fue lo que nos hace sentir mejor y cuáles cosas no funcionaron. Se van sumando otras personas, María Rodríguez, una doctora amiga de Montevideo que es terapeuta de Reiki, María Victoria Rocha, bienvenida María Victoria también, Priscila Rivero, otra de mis nueras, estas chicas siempre ahí acompañando, y entonces cuando nosotros escribimos o llevamos por lo menos un diario de las medicaciones que tomamos, de cómo nos sentimos, de cuáles actividades estuvimos haciendo y qué se generó, ¿no?, en esos momentos, nos ayuda sobre todo a corregir esas situaciones en donde de repente no nos ayudaron tanto, ¿no?, a pensar de que podemos cambiarlas entonces por algunas otras actividades que sean más amables y más amigables también con nuestro bienestar. Sandrita Ferreira de Rincón, bienvenida Y
Y bueno, después también, obviamente, nosotros vamos a ir a consultar y está bueno que no tengamos una consulta pasiva, sino que tratemos de escuchar al médico, a los especialistas, diferentes especialistas que nos tratan, y tratemos de formar parte de ese equipo. ¿Por qué les digo? Porque a veces nosotros, si vamos a la consulta y bueno, nos explican un poquito, pero nosotros no nos animamos a preguntar, a veces entonces eso hace que se dificulte un poco que la idea que el médico pueda tener acerca de nuestro dolor, o la idea que nosotros tenemos acerca de la ayuda que el médico pueda brindarnos. Lo que sabemos es que, bueno, de que vamos a pasar bastante seguido de repente por momentos yendo a consultar, ya sea para recibir una analgesia que nos alivie el dolor en un momento de puje, como dicen, ¿no? Pero también es cierto que la mayor parte del tiempo no vamos a estar en compañía de nuestro médico, ni siquiera en compañía de todos los especialistas que nos hacen ver, sino que vamos a estar en casa con nuestra familia, y que entonces debemos de poder organizarnos de la mejor manera para que esa situación de dolor sea llevadera, o por lo menos en términos aceptables, y dándonos la oportunidad de disfrutar cuando más se puede. Entonces, otra de las actividades que puedo hacer es tratar de bajar ese umbral de dolor que teníamos. Eso es interesante que lo puedan considerar. Cuando hablo de bajar ese umbral, no hablo solamente de la medicación que me va a frenar un poco el síntoma en el momento de crisis, sino de trabajar con ese umbral de dolor, tratando de bajarlo a través de terapia. Nosotros sabemos que nuestras células tienen una memoria, pero que ese umbral de dolor realmente, si lo trabajamos a través de la meditación, a través de las visualizaciones, se puede mejorar y mucho. Para eso el mindfulness, por ejemplo, es una herramienta bastante linda, y es importante aprender a meditar, aprender inclusive a respirar, porque cuando nosotros tenemos mucho dolor, nuestra respiración tampoco nos ayuda. Debemos entonces poder considerar aprender ejercicios de respiración consciente o de pranayama, si lo pienso desde el yoga, para controlar nuestra respiración, porque en el momento que nosotros llevamos la atención a la respiración, vamos a estar permitiendo que nuestro sistema nervioso se calme, y que entonces, al enfocarnos en otra cosa que no es específica, exclusiva en ese dolor en particular, porque estamos tratando de hacer bien la respiración, automáticamente el dolor va a tender a bajar. También podemos trabajar a través de la terapia, más específicamente en el abordaje psicológico. Se puede trabajar el hecho de bajar ese umbral a través de ir viendo las memorias, ¿no? Bueno, tengo un umbral de dolor de 10 como máximo, porque ya tengo una predisposición psicológica debido a situaciones traumáticas de mi infancia, o debido a alguna situación de dolor puntual que se suma, ¿no? Supónganse, estoy pasando un momento de duelo, como va a ser el próximo tema que voy a tratar, se me ocurre ahí, y entonces ya tengo un dolor emocional incluido ahí, y eso inclusive va a hacer que muchas veces mi condición de dolor crónico empeore. Nosotros sabemos que desde la depresión pueden pasar dos cosas, o sea, es como un ciclo vicioso. Puede pasar que la misma depresión dé lugar a que la parte de dolor físico se active más, y entonces vamos a tener dolores de cabeza, vamos a tener dolores de espalda, vamos a tener otro tipo de dolores que van en conjunto con todo eso que no se habla y que forma parte del periodo depresivo que estamos viviendo. O si no, al revés, puede ser que el dolor físico, como me inhabilita, me baja mi autoestima, porque bueno, de repente ahora ya no puedo ser tan autónoma y no puedo dar cuenta de todo lo que a mí me gustaría organizar en mi casa, o de salir como salía antes, y entonces eso me lleva a un proceso de depresión. Es importante que lo puedan pensar. Bueno, otras personas queridas se van sumando: la maestra Claudia Rodríguez,
Dayana Silvera, Fernanda Méndez, Daniela Piris. Bueno, bienvenidas. Un gusto tenerlas por acá en este momento de compartir de los domingos. Hoy hablando sobre el dolor crónico y su incidencia en nuestra salud mental y emocional. Bueno, después, como les decía, entonces, el dolor a veces es tan fuerte que también me genera otras dificultades que tiene que ver con el hecho de que a nivel psicológico las redes neuronales se ven afectadas por ese dolor porque ingresamos como un estado de estrés. Cuando ingresamos en ese estado de estrés, como lo hemos ido hablando en los anteriores videos, no puedo resolver las cosas de manera adecuada. Inclusive en este caso del dolor puede llegar a darse un momento hasta de confusión en donde mi conducta no sea la mejor y donde me vea también como paralizada, ¿no? Sin atinar de repente a nada porque el dolor inhabilita y entonces hay como una percepción que es distorsionada de lo que realmente está sucediendo. A veces pasa, es importante también este dato porque me pasó a mí en particular también. Les cuento que cuando yo tuve mi problema de la columna, por el cual me tuvieron que operar con la hernia cervical y el pinzamiento del nervio radial que tenía, me dieron muchos corticoides. El hecho de tomar muchos corticoides, que son unos excelentes antiinflamatorios para un momento puntual, pero pasa que a veces eso por un periodo largo también va a afectar mi salud emocional a nivel de poder inclusive en algunos casos ser tan grave de provocar una depresión o inclusive una alteración distorsionada de todo lo que sucede alrededor y hasta inclusive algún proceso de cortes de alucinación, ¿no? De psicóticos, que no tiene que ver con que uno tenga una enfermedad mental específica que acompañe ese cuadro, sino que el mismo dolor y la misma medicación están provocando ese cuadro en un largo plazo. Es importante que también sepan de que existen esos efectos secundarios. Si ustedes buscan, van a aparecer. Bueno, se van sumando otras personas: Oba Home, Dionisio Campos, Nelis Martínez. Buenas noches y bienvenidos a este instante de los domingos a las 21 horas, haciendo prevención en salud mental. Entonces, bueno, capaz que no conocen esos efectos secundarios y piensan que les está pasando algo más grave. En realidad, no siempre es así. Y en una situación de dolor crónico tenemos que tener presente de que hay muchos otros aspectos que tienen que considerarse y a veces no los tomamos en cuenta. Otra cosa que también es importante que se organicen es con la rutina diaria. Si antes nosotros podíamos, como les comentaba en un principio, organizar todo nuestro hogar en un día o en una mañana, ahora con una situación de dolor crónico va a depender de cómo amanecemos y que nos podamos hacer una planificación. Y entonces, si voy a pasar la aspiradora hoy en el living, entonces de repente me voy a quedar contenta con hacer esa actividad. Hasta la otra semana o a los 15 días no lo voy a volver a hacer, pero entonces ya no se me va a ocurrir, no sé, lavar los pisos el mismo día, ¿no? Vamos a ir por etapas. No solo por etapas, yo diría hasta por habitación. Si hoy me dedico a arreglar mi dormitorio, entonces el resto de la casa que se mantenga medianamente ordenada, pero no me voy a desesperar por no poder cumplir con todas las tareas. ¿Por qué? Porque entonces me voy a ingresar en un estado demasiado ansioso que también va a ir en detrimento de mi salud emocional y psicológica, y entonces también eso va a ser algo que yo le voy a sumar como una complejidad, ¿no?, al caso. Y bueno, como les decía, si nosotros ya tenemos una cierta vulnerabilidad por situaciones anteriores en nuestra vida, los dolores se van a presentar más fuertes.
Otros datos también que hay interesantes de poderlos considerar es que en algunos lugares hay grupos de apoyo a determinadas enfermedades que cursan con dolor crónico. Entonces podemos formar parte de algunas asociaciones o de algunos grupos de ayuda y de contención para sobrellevar entre todos y apoyarse. A veces nos parece que nuestro dolor es el único más fuerte o el más horrible, y cuando nosotros hablamos con otras personas que tienen las mismas enfermedades o que están cursando las mismas dificultades, hasta nos podemos dar cuenta con claridad de que eso no es así y que está dentro de todo el cuadro igual estamos siendo más afortunados que algunas otras personas, por lo cual es un momento también de agradecimiento. Yo creo que es importante poder agradecer todas las situaciones que se nos presentan en la vida, porque todas traen un aprendizaje y para eso estamos acá, ¿no? En un camino evolutivo de aprendizaje, y el ser humano por las buenas a veces no le gusta aprender tanto. Entonces a veces nos tocan vivencias difíciles en donde las situaciones de dolor van a estar presentes como un desafío y como una manera de aprender también. Sería muy lindo que todos aprendiéramos cuando todo está bien, pero no siempre es así, y a veces evidentemente hay situaciones que no elegimos. Yo creo que una situación de dolor crónico no la elegiría a nadie, pero cuando se dan es importante que entonces las tengamos en cuenta. Después también el hecho de que cuando nosotros estamos bien tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar esa articulación que está dolorida, que tenemos que trabajar también nuestra masa muscular para poder fortalecerla y que entonces nos ayude a que el dolor sea menos, o sea, que podamos aún en esos procesos de dolor crónico tener una oportunidad de trabajar a nuestro favor, porque cuanto menos nos movemos, entonces las articulaciones se van volviendo más rígidas, nuestros músculos se van debilitando y vamos a tener menos sostén, ¿no? Menos posibilidad de tener una autonomía a la hora de desplazarnos en el caso que tuvieran que ver con un dolor crónico referente al aparato motor. En el caso de la fibromialgia, que convergen también muchos factores, es un tema de dolor crónico más complejo, pero también que cursa con un cierto ciclo, ¿no? Hay momentos donde es mucho más difícil, hay otros momentos donde no lo es tanto, pero es importante de que podamos considerar entonces ayudarnos con la medicación, pero también hacer diferentes cosas. Y ahí hay terapia complementaria que puede ayudar para bajar los niveles de estrés que están asociados al dolor. Entonces, la Organización Mundial de la Salud plantea como un beneficio tanto las sesiones de Reiki para tratar el dolor crónico, como también participar de clases de yoga, que pueden ser inclusive yoga terapéutico si fuera necesario. Bueno, me van saludando otras personas amigas, también María Delia Martínez, Norma Silvera de los Santos, bienvenidas a este momento de encuentro, ¿no? Y bueno, como entonces les contaba, tenemos que considerar también esos otros aspectos de no agobiarnos tanto con las tareas para cumplirlas todas a la misma vez. Mira, Elizabeth La Cuesta, que a mí me consta que también muchas veces estás sufriendo dolor, y bueno, espero que esta charla te pueda ayudar. Y bueno, y entonces, como les contaba, podemos entonces tener el diario para ir anotando cuál es más o menos mi tratamiento, qué cosas funcionan, qué cosas no, adaptar mi rutina para que sea lo más llevadera posible, sin demasiado estrés. Como les contaba también, ¿no? De las clases de yoga, de las clases de tai chi, de las clases de meditación, momentos especiales de meditación y visualización, hacen que esos circuitos neuronales que están ligados a estresores y que hacen que el dolor sea más fuerte, se vayan calmando
y por ende nos va a doler menos. Ayuda bastante, realmente. Utilizar inclusive música de relax también ayuda. Para los momentos en que estamos mejor, bueno, nos vamos a permitir también tener actividades secundarias que sean placenteras para nosotros. Ya sé que si nos gusta pintar, si nos gusta salir con nuestras amigas, si nos gusta bailar inclusive, ¿no? Tal vez no nos podemos bailar todo lo que nos gustaría, pero igual es bueno que nos podamos mover y pasar bien en ese momento, aunque sea un par de piezas. Eso va a hacer que todo nuestro organismo sea activado por la farmacia interna, como les cuento, y bueno, la liberación de endorfinas también va a hacer que entonces nuestra sensación de bienestar esté presente y la sensación de dolor crónico ceda y por lo menos nos dé menos lata. Después, también quería contarles de que pueden, dentro de las actitudes, la idea de afrontar de manera positiva el proceso de dolor crónico que tengo es muy importante. Después, bueno, implicarnos, ¿no? Hacer de nuestra parte, saber de que cuando podemos, vamos a hacer los ejercicios, vamos a comprometernos, a no estar, porque aquí tenemos que considerar que no podemos hacer una barbaridad de ejercicio, sino que tienen que ser hasta los de bajo impacto, ¿no? Inclusive podemos caminar simplemente, podemos nadar, si acá en Berga es un poco difícil, pero bueno, digo, en algunas otras ciudades sí hay donde puedan ir a un gimnasio y también tener gimnasia en el agua, ¿no? Inclusive hay una modalidad de yoga en el agua también, y simplemente nadar en ese caso, ¿no? Pero nosotros por acá, bueno, no contamos con ese recurso aún, entonces vamos a tener que caminar. Bueno, o les puedo ofrecer una clase de yoga, o les puedo ofrecer una sesión de Reiki, pero bueno, o meditar, digo, ayudarles a meditar, también a enseñarles desde mindfulness o atención plena. Bienvenida Gabriela Pereira, también de Rincón. Luis Casariego, otro de mis hijos, bienvenido también en esta noche. Después tenemos que aprender a marcarnos los ritmos, ¿sí? Aprender, como les decía, ¿no? A gestionar las diferentes actividades que tenemos para que jueguen a nuestro favor. Marcar objetivos y planes a largo plazo. A veces nosotros muy ansiosos queremos que en poquito tiempo nos podamos recuperar y no es tan sencillo. A veces cuando hay lesiones importantes o cuando ya tenemos una enfermedad degenerativa cursando con un dolor crónico, es difícil volver a tener las mismas capacidades o por lo menos a sentirnos tan bien como en un principio, y va a depender también de la paciencia que nos tengamos y de la tolerancia y de entender que un trabajo lento pero sostenido va a ser la mejor opción para que en un determinado momento, ya sean meses o a veces inclusive cerca del año, se puedan ver los resultados positivos, que eso no tenemos como una posibilidad de hacerlo más rápido y tenemos que adaptarnos para disfrutar aún en esas condiciones, ¿no? Después, como decía, ¿no? Tenernos tolerancia, tenernos paciencia. Es muy importante también tener paciencia con las personas que están a nuestro lado, porque a veces estamos tan doloridos que contestamos de mal manera o no encontramos la mejor forma, ¿no? por estar fastidiados. También las condiciones de dolor crónica generalmente están asociadas a otras enfermedades y a veces viene dolor crónico y diabetes, dolor crónico e hipertensión. Por ejemplo, el solo hecho de sentir dolor, si ustedes sintieran un dolor y se tomaran la presión y si hubieran tomado la presión sin dolor, podrían ver de que hay una incidencia en el aumento de la presión por solo estar cursando un instante de un momento de dolor, ¿no? Eso es importante también de que lo puedan considerar.
Después, tener como un plan B para las posibles recaídas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las personas sufren de dolor crónico, sí van a tener recaídas, no hay cómo evitarlas. Y por eso hago tanto hincapié en que tenemos que disfrutar un día a la vez y poder estar, ¿no? Pendientes de poder realizar todas las tareas que nos gusten o que nos ayuden, inclusive que nos sirvan para calmarnos, y ahí entonces van a haber algunas actividades que tienen que ver con cosas sencillas de lo cotidiano, con poder leer, con poder escuchar la música que nos guste, con poder cuidar las plantitas si nos agradan, con poder jugar con nuestras mascotas, o dar un pequeño paseo con ellas. Hay de esas conductas, ¿no? Estar compartiendo con nuestros seres queridos en esos momentos especiales, que no tiene por qué ser un cumpleaños o una ocasión, así como nosotros hablamos de ocasiones especiales y todo el mundo piensa que tiene que ser como una fecha en particular. Yo creo que especiales son todos los días, y entonces es bueno que todos los días nos regalemos un momento especial. Tal vez sea tomar un café tranquilas o tranquilos, o tal vez sea sentarnos en la naturaleza y disfrutar un rato de un momento al aire libre. O tal vez a otro le gusta, no sé, cocinar, y si ese día se siente bien y puede disfrutar de cocinar, bueno, bienvenido sea entonces esa participación en la cocina. Pero todo lo que ayude a sentirnos bien va a ayudar también a que ese factor de dolor crónico no sea tan duro con nosotros. Un poco por ahí era lo que quería compartir con ustedes y contarles, ¿no? Sobre esa incidencia de lo que es el dolor crónico en nuestra vida emocional y en nuestra salud mental, ¿no? Para que lo puedan tener en cuenta, para que de repente busquen los recursos para tratar de sentirse lo mejor que puedan y poder así entonces ayudarse a sobrellevar estas etapas que son para acompañarnos durante largo tiempo. En mi caso en particular tuve mucha suerte que me pudieron operar, y que eso hizo que mi calidad de vida cambiara 100%, diría yo, pero sí me consta que tener un dolor que se hace muy duro y que nos inhabilita en todos los aspectos de nuestra vida, y que es algo muy difícil de sobrellevar, ¿no? Ahí está Daisy Figuerón también, bienvenida Daisy. Y bueno, por ahí un poco el tema que quería compartir con ustedes respecto al dolor crónico. Estoy abierta igual a que me puedan escribir y me puedan mandar mensajito pidiendo de repente si necesitan algún tema en particular, o si quieren que desarrolle algo que de repente fuera importante para algún grupo en particular. Yo he tratado de ir mezclando, ir hablando de diferentes temas en prevención de salud mental, y bueno, hoy me acordé en especial de ese, ¿no? Del dolor crónico, que afecta a muchas personas. Yo creo que un 15% de la población sufriendo dolor crónico es un porcentaje bastante alto. Y todavía, si nosotros lo llevamos solo a un índice de dolor crónico en lo que hace a un año, por ejemplo, bueno, la estadística habla que los países desarrollados o en Europa, por ejemplo, la incidencia sería de un 37%, pero para América Latina, con las condiciones muchas veces de vulnerabilidad que también existen más, entonces hacen que esa incidencia de dolor crónico suba a un 41%. Y un 41% es un montón, ¿no? Entonces tenemos que tratar de cuidarnos y tratar de hacer lo posible para que nuestra salud en general esté bien, pero que también podamos ayudarnos para que no le agreguemos otras dificultades, ¿no? Y entonces cursar un dolor crónico y tener que también sobreponernos a una depresión o a procesos de ansiedad se hace como mucho más complejo, y de ahí entonces la idea de trabajar en prevención.
en la salud mental en específico, que bueno, es el campo que yo más me dedico. El segundo tema que quería traerles, que me parece importante, es el tema de el duelo, ¿no? Las diferentes etapas del duelo. Ya vamos a comenzar entonces este segundo tema, que es algo que yo veo que todos en mayor medida en algún momento vamos a estar transitando un duelo. Cuando yo hablo de duelo, estoy hablando de todas esas manifestaciones de pensamiento, de sentimiento, a nivel físico inclusive, que tenemos como una reacción ante una pérdida importante. Esa pérdida importante puede ser, sí, en el ámbito de un ser querido, por ejemplo, una pérdida física, pero también puede ser una pérdida importante, diferentes etapas que nos tocan vivir a lo largo de la vida. Y entonces estoy hablando de que hay que hacer un duelo cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, y entonces esos adolescentes van a estar transitando un duelo, que es en parte, ¿no?, dejar lo que es ser niño, con todas las ventajas que por un lado tiene, adaptarnos a un nuevo cuerpo que a veces no siempre nos gusta, o entendemos que sea lo que nosotros queremos, adaptarnos a la explosión de los caracteres sexuales secundarios que vienen también cargados de un montón de hormonas, y que eso va a hacer que nuestro proceso de tránsito en esa etapa sea especialmente dura. Y entonces en ese afianzar nuestra propia identidad, por primera vez estamos como creando nuestro propio ser a partir de todas las vivencias que hemos tenido. Nos provoca un duelo por el cambio de esa etapa, pero también transitamos un duelo cuando perdemos un trabajo, por ejemplo. A veces quedarnos sin trabajo es muy difícil, a no ser que sea una lesión propia de haber cambiado de proyecto. Generalmente va acompañado de mucha incertidumbre, y también se trata de un duelo. Después, cuando nos jubilamos, también otra vez enfrentamos a un duelo nuevo que tiene que ver con la situación de cambio, ¿no? De que ahora, bueno, ya dejo mi etapa laboral y me tengo que adaptar a lo que es esta nueva etapa, en donde voy a estar teniendo más tiempo, y no siempre esa situación es fácil de sobrellevar, porque tengo que encontrar mi lugar en el mundo de nuevo, y poder entonces salir adelante y encontrar un propósito. A veces también tenemos el duelo como padres, cuando todos los hijos se van de la casa y se habla de un síndrome de nido vacío, en donde, bueno, como que parece que se termina el propósito de nuestra vida, por lo menos en términos de cuidar niños, porque bueno, ya crecieron y eligieron sus propias vidas, y entonces no estamos tan pendientes, o ellos no necesitan tanto de nuestra atención, y eso genera también momentos de soledad y de duelo por esa situación. Lo mismo en la menopausia, bueno, hay un duelo también, nos tenemos que amigar con nuestro nuevo cuerpo, con que se está configurando ahora, y que dejamos esa etapa, ¿no?, de posibilidades de procrear, de traer una vida nueva al mundo. Ya no vamos a ser más mamás y nos vamos a adentrar más en otros papeles que son también ricos e importantes, como bueno, trabajar en nuestros propios desarrollos personales y profesionales, o si no, también como abuelos o como personas más grandes que también podemos aportar, y que entonces no nos tenemos que adaptar también. Ahí también hay un duelo. Para el duelo en general, y en particular tal vez el más duro que tenemos que transitar, es cuando perdemos a un ser querido, y sobre todo si ese ser querido también se pierde de manera abrupta, o sea, que fuera algo que no esperamos. Cuando es algo que nosotros, esa persona está cursando una enfermedad o ya tiene sus años, y entonces comienza, ¿no?, con ese deterioro lento, pero que se va dando sostenidamente, las personas tenemos como la oportunidad de hasta ir haciendo como un duelo en el mismo proceso de acompañar al otro. Pero cuando surge algo así como de golpe que no esperábamos, ese duelo se da de una manera mucho más dura y es mucho más difícil de aceptar. Entonces,
En este momento quería compartir con ustedes un modelo que lo trae una psiquiatra suiza estadounidense que se llama Elizabeth Kübler-Ross. Ella fue posiblemente una de las referentes mundiales más importantes en el tema del duelo y en el tema también de habilitar los cuidados paliativos, porque ella acompañó a muchas personas en sus últimas etapas y pudo aprender muchísimo de lo que necesitaban o de qué manera podía ayudarlas mejor. Bienvenidos, mi primo José Roland, Miguel Díaz. Hoy están participando bastantes varones. Valeria Vila, Gretchen Moyano, mi profesora de inglés. Bienvenidos todos, un gusto tenerlos por acá. Bueno, entonces como les contaba, este modelo de esta psiquiatra habla de 5 etapas importantes en el duelo a transitar. La primera etapa, que tiene que ver cuando recién sucede la pérdida, ¿no? Que todavía estamos medio como hasta en shock, digo, por la situación, no se nos caen todas las fichas. Bueno, esa etapa es una etapa de negación, ¿no? Nosotros realmente nos cuesta mucho poder aceptar todo lo que está sucediendo y es como que estamos en un estrés, y cuando estamos en estrés no podemos pensar ni siquiera con claridad y todo nuestro organismo está como teniendo un montón de síntomas que vienen asociados a las dificultades que estamos viviendo. Después, viene otra etapa en donde aparece ira. Por primera vez pasamos de esa etapa de negación a estar muy disgustados, a estar muy enojados, indignados, no sé, no le encontramos como una razón o una respuesta, no queremos que eso nos suceda y entonces nos enojamos con todos, nos enojamos con Dios en primer lugar, en el caso que hasta las personas que no creen se enojan con Dios porque fue injusto y se llevó esa persona querida. Digo, y los que no piensan igual en algunos momentos, inclusive en el caso de los niños, van a transitar etapas en donde van a estar muy enojados, en donde tenemos que ver entonces de poder escuchar, de poder tratar de acompañar en la medida de lo posible. No hay una única receta, cada pérdida es única y irrepetible y cada uno de nosotros lo vive de una manera distinta, pero está bueno que conozcan estas etapas para que no se preocupen más de la cuenta o que puedan considerar que después de determinado tiempo ese duelo no está yendo por el camino normal y si se alarga mucho en el tiempo van a estar transitando un duelo patológico en donde entonces vamos a necesitar ayuda, asistencia psicológica para poder tramitar ese momento, ¿no? Esa situación que de alguna manera no estamos pudiendo por sí solos. La tercera etapa se habla de negociación o de pacto y y ahí lentamente empezamos, ¿no? Como a tratar de asimilar un poquito lo que está sucediendo. Por momentos van a haber días en donde nos sientamos un poquito mejor, pero aún nos cuesta mucho. Yo se las voy a ir nombrando, no quiere decir que una necesariamente esté primera que la otra, si bien es cierto que la etapa de negación está como en cierta forma primero, pero pueden confluir las otras en distintos momentos, también acompañando. Esto es interesante que también lo puedan pensar. Después, tenemos una etapa más de depresión, ¿no? En donde realmente ahí se nos cayeron todas las fichas, nos damos permiso a llorar, nos damos permiso a sentir ese dolor en particular, ¿no? Ahí podemos estar un buen tiempo, hasta que lentamente empezamos como a vislumbrar una etapa de aceptación en donde esa etapa de aceptación es fundamental entender de que la muerte
sigue siendo sí un tabú para nuestras vidas, pero es parte de la vida, igual que el nacimiento, y deberíamos de verla como tal, no tenerla como algo tan terrible, sino como algo que forma parte de nuestra evolución, y que no hay ni siquiera un momento específico para que se presente la muerte, ¿no? Que nosotros a veces cuando somos niños tenemos como la impresión de que, bueno, que los que se mueren son las personas mayores. Y después a veces tenemos que se nos muere un compañero de clase, o a veces tenemos que se nos muere alguien como más cercano, ¿no? O que tiene menos edad, y entonces nos cuesta mucho entender eso. Yo creo que es importante entender que la muerte nos puede llegar a todos en cualquier instante, y no hay una razón por la cual solamente tuvieran que ser las personas de mayor edad las que se vayan, ¿no? Bienvenida Alice Rivero, Fanny Osley también, bienvenidas por estar acompañándome entonces un domingo más. Estamos hablando en este instante sobre el duelo y las diferentes etapas que se dan o se esperan en un proceso de duelo desde el ámbito psicológico o mental, y que también va a incidir en nuestra salud física. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, las manifestaciones de duelo y del dolor pueden venir de la mano de que entonces tengamos dificultades a la hora de alimentarnos adecuadamente. Generalmente, cursando un duelo es normal que la persona pueda no tener apetito, por ejemplo. También puede pasar de que no duerma bien, de que le cueste conciliar el sueño. También puede pasar de que quiera quedarse agarrada a todos los recuerdos, y entonces ahí hablo de todas las fotos, de las ropas, de momentos, ¿no? de todas esas cosas que nos recuerdan mucho a esas personas que ya no están, y que bueno, que no quiere decir que tengan que salir a tirar algo o a cambiar las cosas, no, pero que se den un tiempo para transitar el duelo adecuadamente, porque también si se desprenden de algunos recuerdos que tengan, después les van a hacer falta y se van a dar cuenta que fue un error haber tirado todo. Porque hay diferentes maneras y diferentes reacciones que tienen las personas. Hay personas que se mudan, que cambian los muebles, pero el dolor se va en su corazón, y entonces no adelanta mucho ni mudarse, ni cambiar los muebles, ni nunca más ver ropa o portarretrato o lo que sea. Tenemos que aprender a aceptar, ¿no?, a la muerte como parte de un proceso de nuestra vida cotidiana, y en donde es algo que bueno, que en mayor medida más adelante o más cerca, o no sé, cuando nos toque, seguro nos toca a todos, y entonces no verlo como algo con esa connotación tan negativa, por más que duela. En condiciones normales las personas están cursando un proceso de duelo más o menos un año, en algún caso un año y unos poquitos meses. Pero si ya cruzaste el año, estaría en condiciones de decirte que si no estás pudiendo con eso y has generado un montón de dificultades, te ha mantenido aislada, has perdido las ganas de vivir, bueno, tenés diferentes síntomas, pasás enferma de esto, de lo otro, no encontrás consuelo, o no encontrás una razón. A ver, una razón nunca va a haber para la pérdida de un ser querido, porque no es por más que nosotros lo podamos razonar, y por ejemplo, si estuviera enferma, bueno, sabemos que no queremos que sufra, sabemos que sus condiciones de vida eran terribles, o que no tenía una calidad de vida y sufría mucho, por ejemplo. Bueno, nosotros obviamente no queremos eso para nuestros seres queridos, pero a veces entramos como en esa dificultad de desapegarnos y de querer sostener unas personas, las personas queridas, aún a pesar de todas esas dificultades. Y no estamos siendo justas, ni con ellos ni con nosotros tampoco, porque realmente la calidad de vida en esos momentos es muy difícil de sobrellevar, no sé, se viene abajo, y muchas veces quienes hemos cuidado a personas que han estado por largo tiempo cursando una enfermedad,
y después fallecen, nos damos cuenta que hace tanto que nosotros no teníamos una calidad de vida y que al contrario estábamos en un estrés constante, ¿no? Y que para esa otra persona que se fue también era así de doloroso. Es más, muchas veces ellos se preocupan más por nosotros que por ellos mismos, y es bueno entender también esa otra parte para no ser egoístas y para no querer generar esa cosa, ¿no? De que, bueno, que a veces en la misma desesperación no aceptamos que el otro se vaya. Si pasó más del año o del año y medio, es bueno consultar, es bueno buscar una ayuda psicoterapéutica para poder entonces entender de qué se trata y qué necesitamos, qué movimientos necesitamos hacer o qué parte del proceso no estamos pudiendo para finalmente poder cerrar esa etapa de duelo y comenzar a vivir nuevamente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de vivir porque otra persona querida ya no esté junto a nosotros, y yo creo que la mejor manera de honrar nuestra relación con esa persona es seguir adelante. ¿Por qué? Porque esa persona, si tuviera oportunidad de estar en un nuevo encuentro con nosotros, seguro que lo que más quiere en la vida es que no estemos sufriendo y que no perdiéramos de vivir nuestra vida por estar tan apegados a esa figura que se perdió, ¿no? O sea, se pierde en el campo físico porque desde nuestro corazón, desde espiritualmente, siempre va a estar presente junto a nosotros. Pero bueno, a nosotros como humanos que somos nos gusta lo tangible y nos gusta entonces poder contar, ¿no?, con esos seres queridos que han sido importantes o referentes en nuestra vida, pero es importante entender de que hay un momento en donde en esa etapa de duelo deben de sanarse, ¿no? Ese dolor debe sanarse y debemos continuar con nuestra vida. Hay algunas actividades que se pueden hacer en el campo de la sanación emocional y que a veces tiene que ver con diferentes instancias y pequeños hasta rituales, si se quiere, como para despedirnos. A veces pasa de que algunas personas no pueden cerrar un ciclo en ese proceso de duelo porque no tuvieron oportunidad de despedirse de la persona. Eso se vuelve un poco duro. Bueno, hay algunas actividades, algunas cuestiones simbólicas que se pueden hacer como una oportunidad de realizar una despedida. Eso en el campo terapéutico, en el consultorio, trabajamos bastante con ese tipo de instrumentos y de herramientas para facilitar el cierre de un duelo, ¿no? Hay meditaciones específicas que también permiten como esa despedida. Hay cartas que se pueden hacer, diferentes actos simbólicos, sobre todo, que más allá de el habla y de la escucha, del poner en palabras ese dolor para entender y para dejar ir y para comenzar de nuevo con nuestra vida después de una situación de duelo, tenemos que tener como presente eso. Bueno, si pasó un año de esa pérdida y aún entonces no nos sentimos bien, es importante que se pueda consultar. Ahí Verónica Francia también se sumó ahora. Bienvenida, Vero. Y bueno, por ahí un poco lo que quería compartir con ustedes hoy, entonces, hablando sobre dolor crónico y su incidencia en nuestra salud emocional y mental, y sobre los procesos de duelo, entonces las diferentes etapas y algunos tips, ¿no?, de las cosas que nos ayudan a sobrellevar esta situación de duelo, y también de lo que tendríamos que considerar si ya pasó un determinado tiempo y no podemos entonces poder elaborar, ¿no?, debidamente o de manera saludable esa pérdida que para algunos se hace muy difícil. Ana Zuluaga, bienvenida, Ana. Un gusto tenerte por acá también. Y bueno, me voy despidiendo entonces de este momento especial con ustedes. Espero que
las reflexiones les hayan servido, que las herramientas o los tips les resulten positivos, y sobre todo los invito como al pienso, ¿no? De que cada día es un día especial para trabajar en nuestra persona y ver, ¿no?, qué sucede en nuestro corazoncito, y tratar de conectarnos de nuevo con nuestro sentir, de permitirnos sentir, y a través del sentir y aceptar y reconocer es que vamos a ir sanando todos nuestros aspectos y todas las dificultades que tenemos en el día a día. Bueno, les mando entonces un abrazo grande a cada uno. Gracias por participar, gracias por estar aquí. Ya en el correr de la semana les estaré contando de qué vamos a estar hablando el próximo domingo. Y bueno, entonces un gusto compartir con ustedes en esta nueva instancia. Que pasen lindo.